Hola, mi nombre es Alejandra Vilchis. Hoy quiero hablarte de una figura que cambió la historia y sigue transformando las vidas, llamado Jesús, el Cristo de la fe. Jesús histórico. En la Biblia nos habla de Jesús de Nazaret, judío que vivió en Palestina bajo el Imperio Romano. Muchos historiadores conocen a Jesús, existió y que todas las maravillas que hizo fueron ciertas. Esto más nos habla en Lucas, Mateo y Marcos. Una de las cosas que se parecen mucho es cómo llevan la relación de la historia de Jesús y cómo la va explicando a través del tiempo de cuando él estuvo. También muchos creen que Jesús predicó y tuvo a sus discípulos y que al final fue ejecutado en la cruz. Jesús y la fe. Jesús no solo era un predicador y un profeta, es el Hijo de Dios, el Mesías, alguien que ni el propio ser humano puede ser como él. Y lo más importante es que él resucitó al tercer día. De aquí es donde viene la fe. No solo fue él como Jesús vivió su vida, también creemos que él sigue vivo y que Dios nunca se equivoca. Los evangelios como testimonio en este transcurso de los días he leído los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Marcos es más contextual, algo breve, lo cual nos presenta a un Jesús dinámico, en acción constante que anuncia el reino con poder. Mateo resalta que Jesús cumple sus promesas como tiene referencias como Jeremías, Zacarías, Isaías, Salmos, etc., como lo vimos en alguna de las tablas y cómo se complementaba lo que decía antes en el Antiguo Testamento y cómo ahora es en lo de Mateo, en cómo Jesús iba a ser, que iba a nacer, que iba a vivir en Jerusalén y todo, y cómo iba a ir llevando toda su historia y hablando de la palabra, de lo que él conocía. Y eso lo relata mucho en Mateo. En Lucas subraya la compasión de Jesús, cercano a los pobres, a los marginados y a quienes el mundo olvidó. Bueno, y en Juan nos lleva más profundo. Realmente este libro no lo profundiza mucho, pero con lo que aprendí fue algo muy revelador acerca del Padre. En Juan se diferencia más sobre Mateo, Lucas y Marcos. Habla diferente de cómo ellos van relatando la historia de Jesús, sino que él habla desde el principio de cómo Jesús es, y una de las cosas que habla es cómo Jesús era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y eso lo dice en el primer capítulo porque profundiza más en eso, en cómo era Jesús, en cómo es y cómo sigue siendo en todo, ¿no? Al transcurso de la vida, ¿no? Después, algunos de estos ejemplos vienen en el nacimiento de Jesús, que lo habla en Mateo 1, narra su genealogía y el nacimiento en Belén, incluyendo la visita de los magos de Oriente. Esto lo ubica en un tiempo y contexto histórico en reinado de Herodes. El Sermón del Monte de Mateo 5:7 muestra a Jesús enseñando públicamente a multitudes con enseñanzas éticas que aún hoy se recuerdan. Eso es más como el Jesús histórico, de cómo va avanzando en la historia de su vida, de cómo va enseñando a las demás personas. Después, si nos vamos a Marcos, Jesús en la sinagoga de Capernaum, Marcos 1, 21 al 28, ahí enseñó con autoridad y liberó a un hombre poseído. La gente se asombró porque vieron que escucharon lo que hizo. La multiplicación de los panes y los peces es otro ejemplo. En Marcos 6, del 30 al 44, narra cómo alimentó a más de 5,000 personas, testigos que
Luego divulgaron lo que vieron. Después, si pasamos a otro, es en Lucas, el censo y el nacimiento de Belén. Lucas del 2, del 1 al 7, ubica el nacimiento de Jesús un marco histórico concreto. En tiempos de César Augusto y bajo el gobernador de Quirino, algo así. Otro sería el encuentro con Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 10. Relata cómo un recaudador de impuestos real conocido en su comunidad recibió a Jesús en su casa y fue transformado. Después nos vamos al Evangelio de Juan. En Juan habla acerca del testimonio acerca de Juan el Bautista. En Juan 1, 29, 34, un personaje histórico reconocible de testimonio de Jesús como el Cordero de Dios. Otro sería la resurrección de Lázaro. Juan 11, del 1 al 44. Narra cómo Jesús resucitó a un hombre conocido en Betania, delante de muchos testigos, lo que provocó reacciones entre las autoridades judías. Como se ve en el transcurso de los evangelios, Jesús hacía muchos milagros y había gente que estaba en contra y a favor de él. Y cómo nos va enseñando cómo Jesús va llevando eso, ¿no? En el transcurso de la historia. Con esto, pues cierro el cómo yo veo, ¿no?, a Jesús, el cómo explica él su historia y cómo ha transformado con eso, no solamente en ese tiempo, sino que ahora también. Una de las cosas que a mí me sorprende es cómo Dios seguirá siendo como Él es. En los evangelios nos muestra el cómo Jesús hasta la fecha sigue siendo actual y que Él se hablará con generaciones. El evangelio seguirá transformando corazones, escribiendo historias, y gracias a eso, todo eso ha transformado y seguirá transformando, ¿no? Y eso sería todo. Gracias por escuchar y por hacer ese tiempo, ese espacio para saber todo eso de la historia, y también con lo que yo he aprendido acerca de Jesús, de cómo todas las cosas que se han hecho, se han escrito en la historia, que se remarca en todos los evangelios. Así que eso sería todo. Bye.